hacer podcast, canales de YouTube como la doctora Alma, en fin, estamos ya dando unas ciertas herramientas didácticas que yo creo que puede permitirnos a nosotros pues estar a la vanguardia o al menos en esta realidad que ya es posible, ¿no? Muy bien, después de este breve resumen de lo que se habló en las dos mesas, vamos a comenzar. Muy buenos días a todos y todas, esperamos que estén muy bien y muy congratulados de estar aquí nuevamente en la mesa 3, dando seguimiento a esta mesa en el turno matutino con la intervención de 4 invitados especiales, ¿sí? Tenemos en primer lugar a la maestra Bobadilla Castillo Saudi Zaret, representando México, el doctor Millán Torres Manuel Ángel, representando Colombia, el doctor Núñez Julio, representando al Perú, y el maestro Rico Cristian, representando Italia. La participación se eligió en relación al orden alfabético del primer apellido. De esta forma tendremos, en primer lugar, a la maestra Bobadilla Castillo Saudi Zaret, de la UNAM, y voy a leer su semblanza profesional para presentarla. La maestra Saudi Zaret Bobadilla Castillo es licenciada y maestra en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el año 2007 le fue asignada la cátedra extraordinaria Félix Pichardo Estrada por el H. Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado en diversos cursos y conferencias. Ha publicado algunos artículos sobre el derecho a la no discriminación de la mujer y ha colaborado en obras colectivas como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comentada y con jurisprudencia por profesores de la Facultad de Derecho de la UNAM. Actualmente es profesora titular a tiempo completo definitivo de la Facultad de Derecho y consejera académica del área de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Adelante, maestra Saudi Zaret. Muchas gracias, maestra Gaby. Buenos días a todas y todos nuestros asistentes. Antes de iniciar con mi intervención, quiero agradecer por haberme invitado a este gran seminario internacional virtual, Enseñanza del Derecho en Ambientes Virtuales, mismo que se realiza en el marco del proyecto PAPIME, que encabezan el doctor Ruperto Patiño Manfer y la doctora Alma de los Ángeles Ríos Ruiz. Así también agradezco a la maestra Gabriela Gradilla Esparza, coordinadora de eventos del proyecto, por todas sus atenciones. El día de hoy me corresponde compartir con ustedes mi experiencia sobre el uso de las tecnologías de la información y comunicación como herramientas del aprendizaje constructivista del derecho en estos tiempos de contingencia sanitaria. El origen de las tecnologías de la información y comunicación se remonta al año 1829, que fue cuando surgió el primer telégrafo, mismo que permitió ya en el siglo XIX la comunicación a larga distancia, mientras que en la segunda mitad del siglo XIX surgió el teléfono, que permitió una comunicación universal en el planeta, seguido del cinematógrafo y de la televisión. Por otra parte, en los años 30 se empiezan a construir las primeras computadoras, las cuales al principio eran enormes y ocupaban habitaciones enteras. Y en los años 60 surge en Estados Unidos la primera versión primitiva de la red con objetos exclusivamente militares, siendo dicha red lo que hoy conocemos como Internet. Y no es sino hasta los años 70 cuando se empieza a hablar de las tecnologías de la información y comunicación, dando pie al surgimiento de la era digital. En los años 80, las computadoras personales se hacen más asequibles y en consecuencia más gente empieza a utilizarlas. Aparecen teléfonos celulares móviles que disminuyen de tamaño y aumentan su tecnología. Es decir, que a finales de los años 70 y principios de los 80, las TICs empiezan a masificarse y desde ese momento se ve en ellas un gran potencial para el ámbito educativo, de tal manera que los países desarrollados comienzan a generar una serie de iniciativas tendientes a introducir las TICs en la formación de los estudiantes.
Y ya en el siglo XXI, las nuevas tecnologías de la información y comunicación se convirtieron en un elemento imprescindible para el desempeño de todo tipo de actividad, pues actualmente es prácticamente imposible encontrar una profesión o un momento de nuestra vida social en donde no exista la tecnología. Al respecto, en la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares 2019 del INEGI, encontramos que en México el 70.1% de la población de 6 años o más es usuaria de Internet y que el 75.1% de la población es usuaria del servicio de telefonía celular, siendo 9 de cada 10 usuarios los que disponen de un celular inteligente, lo que ha permitido que las TIC se conviertan en un motor de cambio e innovación en el ámbito educativo. No obstante lo anterior, durante muchos años hubo una gran resistencia de varios docentes para la incorporación de las TICs en educación, ya que ello implicaba salir de sus zonas de confort, modificar sus planeaciones, técnicas y recursos utilizados por muchos años, manifestando en muchos casos una clara oposición al cambio. En lo particular, considero que en México, a partir de que el Consejo de Salubridad General del Gobierno Federal publicó el 30 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se declaró como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19, la gran mayoría de los profesores tuvieron que incorporar en su práctica docente a las tecnologías de la información y comunicación de manera abrupta, pues ya no era una opción, sino una necesidad imperante. Ante tal circunstancia, la mayor parte de las escuelas del país tuvieron que convertirse en un corto tiempo en centros virtuales de enseñanza, mediante la utilización de herramientas prácticas e intuitivas que fueran fáciles de usar. Específicamente, hablando de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde imparto clases, aún nos faltaban 2 meses por concluir el semestre y era necesario darle continuidad para cumplir con el programa de la asignatura. En mi caso, por fortuna, desde hace algunos años, yo ya había implementado en mis cursos el uso de los grupos de Facebook, motivo por el que cuando las autoridades de la facultad nos pidieron establecer contacto con nuestros alumnos para determinar la manera en la cual se daría continuidad al semestre, no tuve absolutamente ningún problema, pues de inmediato pudimos establecer un plan de trabajo en línea que brindó a los alumnos certidumbre respecto de la continuidad de las clases de mi asignatura. Derivado de todo lo anterior y tomando en consideración que el objetivo general del plan de estudios de la Facultad de Derecho es formar juristas con sólidas bases teórico-científicas, prácticas y éticas, que además utilicen las tecnologías de la información y comunicación con experticia para potencializar sus capacidades y sean capaces de construir su propio conocimiento con la guía del docente y con el apoyo de estas nuevas tecnologías, decidí aplicar a mis cursos en estos tiempos de contingencia sanitaria lo que se conoce como blended learning. Es decir, combinar el e-learning, que se refiere al trabajo asincrónico, con encuentros presenciales, sincrónicos, a través de videoconferencias en Zoom, lo que implica utilizar nuevos elementos de tecnología y comunicación y nuevos modelos pedagógicos. Para tomar la decisión de trabajar de esta manera, fue necesario realizar una planeación didáctica que me permitiera definir los objetivos de aprendizaje a cumplir y cómo los podía lograr, estableciendo de esta forma el camino a seguir, los materiales a emplear y la manera en la que se evaluarían los aprendizajes, para lo cual fue necesario responder a las siguientes preguntas. ¿Qué voy a enseñar? ¿Cómo lo voy a enseñar? ¿Cómo lo voy a evaluar? Para responder a la primera pregunta, ¿qué voy a enseñar? Fue necesario determinar cuáles eran los temas a desarrollar, principalmente para proporcionar a los alumnos material de apoyo y de consulta para el estudio de los mismos, pero sobre todo para determinar el medio para ponerlo a su disposición, ya que en esta época de pandemia la recomendación es colgar toda la información en la plataforma en la que se vaya a trabajar,
con el fin de que en el momento en que los estudiantes tengan disponibilidad puedan consultarlo. Y en este sentido, para realizar trabajo asincrónico con mis estudiantes, como lo comenté antes, he adoptado como medio de comunicación principal los grupos de Facebook para compartir documentos, videos de apoyo para reforzar los temas desarrollados en clase, plantear dudas, participar en foros de discusión, pero sobre todo para poder estar en constante comunicación. Siendo esto así porque Facebook, al ser una red social, hace que los estudiantes la revisen varias veces al día, incluso desde sus teléfonos móviles, lo que permite que reciban los comentarios o actualizaciones realizadas en los grupos inmediatamente cuando entran en su cuenta. A diferencia de las demás plataformas educativas que en la actualidad existen, Facebook me parece más accesible por la familiaridad que la mayoría de las personas tienen con el funcionamiento de esta red social. Al estar los contenidos y las actividades solicitadas a los estudiantes en el grupo de Facebook, tienen mayor flexibilidad para acceder a aquellos, todas las veces que sea necesario y en el momento en que ellos dispongan, aunado a que cuentan con la posibilidad de consultar sus dudas en el momento en que surgen. Se fomenta la participación, ya que el estudiante no está obligado a participar en un único espacio, como sucede en muchas ocasiones con las clases presenciales, en donde por lo limitado del tiempo, varios de ellos se quedan sin la posibilidad de compartir sus opiniones o plantear sus dudas porque es necesario finalizar la clase, o tal vez porque lo que se esté diciendo no coincida con su momento de interés. Esto le permite al estudiante tener un mejor rendimiento y fijación de contenidos. La recomendación general que siempre les hago a mis alumnos es que todas las dudas que tengan acerca del curso las planteen de manera pública en el grupo para desincentivar el uso de los mensajes privados por Messenger, ya que siempre les explico que generalmente la duda de uno de ellos puede coincidir con la de algún otro compañero y lo que se responda puede ser de utilidad para el grupo en general. Asimismo, al iniciar el curso y dentro del encuadre del mismo, hago de su conocimiento el temario de la asignatura, pero también los criterios de evaluación y los lineamientos que deben cumplirse, entre ellos las reglas de netiqueta, siendo una de ellas que el grupo de Facebook es únicamente para tratar cuestiones relacionadas con la materia y no está permitido enviar información ajena a la asignatura, lo cual ha funcionado muy bien, ya que todos los estudiantes consideran dicho espacio como estrictamente académico y muestran un comportamiento adecuado. Además de trabajar con Facebook, utilizo WhatsApp con la finalidad de que mis estudiantes puedan enviar de manera fácil y rápida las tareas o actividades que se les solicitan, ya sea escaneadas o por medio de fotografías. La idea es no generarles estrés en sus envíos y tener la posibilidad de acusar de recibido y retroalimentar lo antes posible. Aunado a lo anterior, como medio de comunicación, dejo siempre disponible mi correo electrónico institucional. Al responder a la segunda pregunta, ¿cómo lo voy a enseñar?, decidí organizar videoconferencias por Zoom, mismas que me permitieron exponer los temas a mis alumnos con la posibilidad de interactuar con ellos tal y como lo hacíamos en el aula, atender a sus dudas y utilizar material de apoyo como son las diapositivas, algún video breve y en algunas ocasiones anotar en una pizarra para cambiar la dinámica y atraer su atención. También me ha funcionado emplear la metodología del Flipped Classroom o aula invertida, proporcionándoles a mis estudiantes la información sobre un tema con suficiente tiempo de anticipación para que lo estudien y en una videoconferencia puedan plantear dudas, pero también trabajar colaborativamente con sus compañeros mediante la elaboración de mapas conceptuales en equipo y con la ayuda de los breakout rooms de Zoom, que nos permiten agrupar a los alumnos en equipos, mismos que trabajan fuera de la sesión principal durante algunos minutos y con la ayuda de herramientas que permiten el trabajo colaborativo, como pueden ser diapositivas o Jamboard de Google Drive, así como un tablero de Miro, que es muy práctico para realizar mapas mentales o conceptuales sin un límite espacial. Y al concluir todos los equipos su trabajo, regresan a la sesión principal y deben exponer sus conclusiones generales a sus compañeros, compartiendo en pantalla el documento que elaboraron.
Esta forma de trabajo permite romper la monotonía, pero también hace que los alumnos puedan aplicar sus conocimientos, realizar trabajo colaborativo, convivir con sus compañeros y sobre todo construir su propio conocimiento, fungiendo en este caso el docente como un tutor o guía, el cual en este tipo de actividades tiene la posibilidad de dar un feedback directo e inmediato a sus estudiantes. Mientras que para responder a la pregunta, ¿cómo voy a evaluar? Lo que tomo en consideración es la participación de los alumnos, tanto en las videoconferencias como en el grupo de Facebook, ya sea al participar en los foros, al compartir información que pueda reforzar los temas analizados en clase, al apoyar a sus compañeros en la aclaración de dudas. Y eso sí, les dejo muy claro que las reacciones de carita sonriente, aplausos y pulgar arriba no son considerados propiamente como participación, que se agradecen porque según un estudio de la Universidad de California, al verlas se activan unos circuitos neuronales que nos hacen liberar endorfinas, pero que es necesario que se esfuercen por profundizar y reforzar los temas de la asignatura de una manera adecuada, por lo que no basta únicamente con emitir reacciones. Además de las participaciones, son parte de su evaluación las tareas y actividades solicitadas, cuyo envío debe realizarse en tiempo y forma, y la realización de exámenes parciales, mismos que he llegado a aplicar en Moodle, pero me he adaptado mucho mejor a la plataforma Socrative, la cual es muy intuitiva, pero sobre todo es fácil de alimentar. A diferencia de Moodle, el profesor no debe matricular a los alumnos, lo que se convierte en una labor titánica cuando se tienen varios grupos y muy numerosos, ya que además es necesario no cometer ninguna falla en los datos que se capturan, pues de ser así, en mi experiencia personal me ha resultado muy complicado corregirlos. Es importante mencionar que para utilizar la plataforma Moodle, en algunas ocasiones es necesario tener conocimientos de programación, lo cual hace complicado su uso. Al respecto, les comparto que me ha funcionado muy bien la modalidad de exámenes dirigidos por el profesor en Socrative, ya que eso evita el estrés e incertidumbre a los alumnos, en virtud de que el maestro está presente, proporcionando asesoría técnica a los estudiantes. La forma de realizar los exámenes en esta plataforma es pidiéndoles a los alumnos que se conecten a Zoom en videoconferencia con sus cámaras y micrófonos encendidos, y solo en caso de tener alguna complicación técnica, hacer uso de la voz para solicitar apoyo. Al mismo tiempo, se les pide que accedan a Socrative a través del buscador de Google en Socrative Student y capturen en la ventana que aparecerá la clave que les proporciona el profesor. Como siguiente paso, se les pide captura en su nombre, de preferencia empezando por apellidos, para que al solicitar el reporte de calificaciones, los nombres se encuentren en orden alfabético. Una vez realizados dichos pasos, se abre el examen y el docente lanza las preguntas una a una. Se puede dar lectura a la pregunta y los alumnos responden señalando si el enunciado es verdadero o falso, eligiendo la opción correcta o bien respondiendo de forma libre según sea el caso, para lo cual se les otorga un tiempo considerable dependiendo de lo que deban responder. El sistema permite ver al profesor cuántos alumnos faltan por enviar su respuesta, de manera que se les puede pedir que respondan para pasar a la siguiente pregunta hasta concluir. Esto no quiere decir que no exista la opción de permitir que ellos mismos y sin necesidad de supervisión del profesor puedan responder el examen, solo que en mi experiencia considero que de esa manera se reduce el estrés de los estudiantes, ya que en caso de existir cualquier problema técnico, cualquier duda con las preguntas, su maestro estará presente para brindarles el apoyo necesario. Aunado a todo lo que acabo de comentar, me parece importante compartir con ustedes que en este semestre implementaré el uso de algunos juegos interactivos, mismos que se recomienda no utilizar de manera indiscriminada. Su uso es para reforzar los conocimientos adquiridos y para captar la atención de los alumnos por más tiempo, como sucede en el caso de Kahoot y Carrera Espacial de Socrative, que son plataformas que permiten lanzar preguntas a los alumnos, mismas que pueden responder eligiendo la opción correcta con límite de tiempo, ya que aquellos que contesten la pregunta correctamente y en menos tiempo
tendrán un mayor puntaje y ya será la decisión del profesor si otorga algún punto extra sobre la evaluación. Asimismo, se recomienda el uso de algunos programas que permiten la interacción de los alumnos al iniciar un tema mediante la elaboración de una lluvia de ideas. El ejemplo aquí es Mentimeter. Se trata de una herramienta online para hacer preguntas a una audiencia. En este ejemplo que aparece en pantalla, yo les pedí a mis estudiantes que me dijeran en máximo 3 palabras qué es una constitución y qué contiene. Cuando los alumnos repiten ideas, aquellas que son más recurrentes van tomando el lugar central y aumenta su tamaño. Este tipo de dinámicas, además de la colaboración de los alumnos, nos permiten captar su atención y aunado a ello que aprendan de manera dinámica y divertida. Para finalizar, quiero hacer énfasis en que una cuestión sumamente importante y que todos los docentes debemos considerar es que ante esta situación extraordinaria que nos encontramos viviendo, es necesario que nuestros alumnos tengan un buen acompañamiento por parte de todos nosotros como docentes, que puedan estar en comunicación constante, pero sobre todo que seamos empáticos, ya que ahora que dependemos en gran medida de la tecnología, puede darse el caso de que alguno de nuestros estudiantes no cuenten con los instrumentos necesarios para cumplir con los lineamientos establecidos por los docentes. Por ejemplo, que no tengan una computadora, cámara en sus dispositivos, una buena conexión de internet o inclusive tengan alguna condición física que les impida desarrollarse de la misma manera que lo hacen sus demás compañeros. Motivo por el cual, al conocerlos, es necesario pedirles que desde un inicio puedan comentar con toda confianza esto con sus profesores, para que dichas condiciones se tomen en cuenta y el docente pueda establecer una forma alternativa de trabajar con ese alumno. La idea no es generar estrés en esta época tan compleja, sino hacer que los alumnos se sientan con la confianza de poder plantear cualquier problema a sus profesores, porque saben que se les apoyará, pero sobre todo que tengan la posibilidad de salir adelante en sus estudios, ya que actuar de una manera contraria provocaría la deserción del estudiante en un momento en que más que nunca requieren el apoyo y la comprensión de sus profesores. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestra Saurizaret Bobadilla, por esas didácticas y esas herramientas que nos compartió. Yo creo que son de gran utilidad para todos los que nos dedicamos a la docencia. Así que, de verdad, muchísimas gracias por esa excelente intervención. Gracias. Y antes, me gustaría, antes de continuar, dar un agradecimiento especial también a la maestra Lorena Redondo por su apoyo y disposición para la difusión del seminario en los canales oficiales de la Facultad de Derecho de la UNAM. Maestra Lorena, gracias por ese apoyo invaluable. Continuamos. A continuación, y siguiendo el orden de las participaciones, es el turno del doctor Millán Torres Manuel Ángel, de Colombia. Diré su semblanza profesional para presentar. El doctor Millán Torres Manuel Ángel tiene 2 licenciaturas como teólogo y estudios en ciencia política. Especialista en Derecho Internacional Humanitario, máster en Derechos Humanos, doctor en Educación con énfasis en Mediación Pedagógica, estancia de investigación postdoctoral en la Universidad de Alcalá de Henares en España y docente de tiempo completo en la Universidad Cooperativa de Colombia en la Facultad de Derecho, docente de tiempo completo en la Universidad Santiago de Cali en la Facultad de Derecho, docente hora cátedra en la Pontificia Universidad Javeriana Cali en la Facultad de Ciencias Sociales, docente hora cátedra en la Universidad Autónoma de Occidente, Departamento de Humanidades, y director de trabajo de grado del programa de doctorado en educación en la Universidad de San Buenaventura Cali, Colombia, coordinador de la Clínica en Derechos Humanos en la Universidad Santiago de Cali. Adelante, doctor Millán.
Muchísimas gracias a la doctora Gabriela por su invitación, a todo el equipo que ha estado detrás de toda esta logística y organización especial. Les agradezco mucho por ello, darme la oportunidad. No sé si podría ya compartir mis diapositivas. Me indica, por favor, en la forma. Por favor, discúlpeme. Sí, adelante, Manuel, por favor. Hola. Hola. Sí, sí, lo escuchamos. Sí, le están instalando ya Ok. Bueno, mientras este proceso se hace, primero agradecer, pero también indicar, soy colombiano, tenemos una forma especial de hablar, así que utilizamos palabras que si en el momento no se entiende, tenga la libertad de poderlo manifestar. Soy colombiano, hablamos de esa manera. Pero decirles pues que frente a todo este desarrollo académico, me parece genial un espacio tan importante como el que la universidad ha otorgado para compartir no solo experiencias, sino este tipo de conocimientos que pueden ser empíricos o muy científicos, pero este relacionamiento es clave dentro de lo que se enmarca del aprendizaje significativo, autónomo, cooperativo, pero diría yo más vivo, del vivo aprendizaje, recurriendo a algunas teorías de nuestro sur y que se centran precisamente en esa relación específica del aprendizaje. Estimado Manuel, me comparte soporte técnico que ya puedes compartir. Listo, muy bien. Pero no me aparece la opción. No me aparece la opción. Soporte técnico. Compartir pantalla. Donde diga compartir pantalla, Manuel, por favor. Ok, ya. Muy bien. Sí, por sí, favor. Muy bien. ¿Me confirman, por favor? Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Para mí es un gusto poder estar con ustedes y, como lo decía ahora, en un espacio tan importante como este, como el que nos ofrece esta posibilidad, que espero antes de poder indicar, digámoslo, líneas de conocimiento que llamarían algunos epistemológicas, quisiera más bien plantear algunas desde la perspectiva de la mayéutica, algunas cuestiones que podrían dar un avance significativo o no a la experiencia que hemos tenido. Y digo o no porque en otros contextos pueden enfrentar diversas problemáticas que no corresponde a lo que por lo menos en Colombia estamos viviendo. Teniendo en cuenta un factor fundamental, y este es la experiencia del siglo XXI, que una de sus características claves va a ser la rapidez. Va a ser lo instantáneo, el aquí, ahora, el ya. Y la educación no sea aparte de una realidad como esa. Y más en derecho, diríamos, por lo menos en la experiencia. Bueno, en todas las disciplinas. Yo quisiera empezar este espacio con una reflexión sobre algo que me llamó la atención en un texto que estudiaba, una reflexión que nos lleva a plantearnos la visión realmente de estas tecnologías de información y comunicación dentro de este mundo globalizado y en esta tendencia del global governance que vale la pena rescatar y que la UNESCO lo plantea de esta manera. Las TIC se deben usar de manera apropiada, cito, con un sentido que permita desarrollar sociedades más democráticas e inclusivas. Creo que eso ya lo discutieron el día de ayer, lamentablemente no pude estar, pero llegamos a la conclusión que la doctora Gabriela nos decía, hasta qué punto van a ser democráticas y hasta qué punto van a ser inclusivas. Toda vez que este mundo contemporáneo, dentro de su sistema económico, pues ya marca unas grandes distancias que tal vez impidan efectivamente la inclusión. Pero sigo citando, de modo que fortalezca la colaboración, la creatividad y la distribución más justa del conocimiento científico y contribuyan a una educación más equitativa y de calidad para todos. Quisiera dejar esa frase ahí para que de pronto dentro del ejercicio que vamos a tener y que les voy a presentar, la pudiéramos como considerar, pero a la vez tenerla como un referente porque al final quisiera regresar a ella. En primera instancia he querido plantear este espacio de conferencia en dos órdenes. El primero, mostrar un panorama de la realidad de Colombia
en términos de cómo estamos en este ejercicio de educación virtual o en ambientes virtuales y específicamente en el derecho, para luego empezar a hablar de unos aciertos y unos desafíos en términos de los actores que están inmersos en este ejercicio de educación, de aprendizaje. ¿Cuáles actores? Estudiantes, comunidad estudiantil, comunidad de docentes y por otra parte instituciones, universidades y el Estado. Permítame entonces comenzar con este primer esbozo de una realidad de la educación en Colombia, o por lo menos la educación virtual. Consultando nuestro Sistema Nacional de Información de Educación Superior y hasta cifras del 2019, se ubican en Colombia 269 instituciones de educación superior. 269. De estas, 85 instituciones tienen el carácter académico de ser universidades. Y de estas 85, 43 tienen acreditación de alta calidad. Y de estas 43, 17 son oficiales. Las demás son privadas. Eso ya va dejando un panorama interesante que espero pues también pueda aportar a la reflexión, que me parecería significativo porque ustedes ya se van dando cuenta hacia dónde va avanzando o hacia dónde está girando el mismo concepto. Pero no queda ahí. Quiero referirme a este cuadro que también lo consulté del Sistema Nacional de Información, donde ya a partir del comportamiento en la metodología de enseñanza, que esta puede ser clasificada en tres, la presencial, la distancia y la virtual, surge algo interesante. Y es que, como ustedes lo pueden ver, en los últimos 8 años, el mismo, digámoslo, esquema de la virtualidad sigue y seguirá incrementándose. Eso va a ser un factor importante. Pero a la vez, fíjense algo interesante, en los últimos años la presencialidad no ha avanzado de la misma manera, lo cual constituye un desafío importante. Ya esto nos está encaminando a una ruta que las instituciones universitarias en Colombia necesitan considerar. Y junto con ella, la construcción de planes de acción que están atendiendo o deben atender a la intención, a la proyección que se está haciendo y de esta realidad, o más bien utilizando el concepto de Weber, de esta realidad social, de esta acción humana que podríamos considerarla. Pero no solamente esto, me gustaría indicar que dentro de la búsqueda me planteé descifrar, poder conocer de estas universidades cuáles ofrecen derecho, pero derecho utilizando la modalidad virtual. Y me encuentro con la siguiente sorpresa, ya lo conocía, pero aquí lo reafirmo. Hasta el 2019 solo una institución de carácter no universitaria ofrece un título no de profesional, sino de tecnología en gestión de derechos humanos, paz y resolución de conflictos. Esto es de considerar, porque entonces desde las mismas instancias no se ha leído hacia dónde va el mundo y hacia dónde va la realidad de la educación en el mundo y específicamente en Colombia. ¿Por qué digo esto? Porque hay que ubicar esta discusión en un contexto real, un contexto social, un contexto que hoy por hoy, no solamente por las tendencias globalizantes, sino por todo este fenómeno del global governance, está demandando una revisión de los esquemas de educación y podríamos incluir específicamente el área del derecho, de las ciencias sociales humanas, específicamente el programa de derecho. Por eso me pregunto entonces, ¿cuál debería ser esa respuesta a este fenómeno que no podemos olvidar y no podemos negar? Es más, diríamos, no nos podemos seguir resistiendo. No nos podemos, es imposible, diríamos, hoy por hoy, porque el sistema mismo nos está agregando sin querer. Pero además de esto, para el caso colombiano y bueno, y del mundo, yo todavía no logro descifrar si es una piedra en el zapato, como diríamos en Colombia, o un acelerador en el proceso de transición, junto con todo lo que ello podría demandar. Porque si es una piedra en el zapato,
para algunos, pues entonces cómo se enmienda estas situaciones y de qué manera se podría reestructurar, hacer una reingeniería, por una parte. Y por otra parte, si es un acelerador, imagínense el costo que va a determinar, siendo que en Colombia la deuda con la innovación en la educación sigue siendo una de las tareas pendientes en la agenda pública y diríamos también privada. Entonces, todavía esto es algo interesante, pero no estábamos preparados definitivamente. Surge entonces una respuesta interesantísima por parte del gobierno nacional y es, pues, hoy por hoy, y a causa, debo decirlo, de la presión de la comunidad estudiantil. Porque otro factor interesante en Colombia es que, por una parte, la educación pública, pues, tiene ciertas limitantes y, por otra parte, la educación privada sigue siendo muy costosa. Entonces, hay una dificultad interesante ahí que causa de la presión de la comunidad estudiantil por los altos costos que se pagan. No tienen las mismas garantías que la educación presencial. Y hay hubo muchos cuestionamientos sobre este ejercicio. Surge entonces lo que la doctora que me antecedió denominó ese blended, esa modalidad blended en nuestra actualidad. Que para nosotros se nos dio la información de ser una modalidad combinada, que, dicho sea de paso, nos venden la idea de que tiene lo mejor de la presencialidad y lo mejor de la modalidad virtual. Bueno, una combinación importante, interesante, que vale la pena reconocer, pero también que en este reconocimiento aquí es donde se va a centrar mi intervención, sobre esos desafíos, sobre esos aciertos en cada uno de los actores, digámoslo, que intervienen en el proceso de aprendizaje. Yo no le llamo tanto enseñanza, porque aún el mismo concepto de enseñanza, y hoy por hoy, con el uso de las tecnologías, está replanteándose. Porque partimos de un hecho, y es que el estudiante no sabe. Y no, efectivamente, no es así. O sabrá algo, o definitivamente conocerá detalles. Aún podemos decirlo que nos seguimos encontrando con situaciones donde el estudiante, a causa del manejo de todo este tipo de trabajo, pues, digámoslo en términos, tiene una experiencia mayor que la de los mismos docentes. Me centro entonces en este sentido a la, digámoslo, articulación o al análisis que quisiera hacer o a los planteamientos de interrogantes que pretendo dilucidar para cada uno de estos actores: comunidad de profesores, comunidad de estudiantes, instituciones y la misma tarea del Estado. Quisiera comenzar con esto relacionado con las comunidades humanas, en este caso docentes y estudiantes. Permítame, por favor, voy a enumerarlas porque me parece significativo reconocer unos aciertos que, pese a que no estábamos preparados, la capacidad de agencia y aún de respuesta pronta, pues tuvimos que reconocer elementos que fueron favorables. Uno de ellos fue el uso y el aprovechamiento de los recursos que hoy por hoy tenemos. Digo yo medianamente. La universidad en la que estoy vinculado tiene presencia en 17 municipios en nuestro país. Es una universidad bastante grande que, de todos modos, dentro de su esquema y nuestro esquema de trabajo, en el plan de trabajo, se asignan una carga especial de tiempo, mínima de tiempo, para que nuestros cursos tengan apoyo virtual. Esto favoreció que la transición no fuera tan dura, porque nuestros estudiantes ya estaban vinculados, y algo que tengo que decir especialmente es que en el aprovechamiento de esta herramienta, pues me evito ese impacto negativo de la impresión y utilización de hojas para la entrega de trabajos y demás cosas. También generando ese tipo de conciencias que creo que, bueno, más adelante lo puedo mencionar. Ok. Segundo elemento, una inclusión de nuevas pedagogías. Y aquí no quiero redundar en lo que mi antecesora ya expuso muy bien y una experiencia que creo es enorme, pero quisiera mencionar una modalidad interesante de nuestra clases espejo. Le llamamos clases espejo la interacción de grupos de estudiantes en otras latitudes en los mismos escenarios de nuestras clases aquí en Colombia.
Por lo menos, para citar un ejemplo, este próximo 22 de octubre vamos a tener un debate que hemos construido anteriormente con un grupo especial de la Universidad de Mar del Plata, en Argentina. Y el debate es precisamente sobre temas que incorporan al derecho. Esto ha generado una expectativa enorme, no tan solo en nosotros los docentes, sino también en los estudiantes, porque a través de la creación de estos ambientes virtuales creamos una sala tipo audiencia, pero en realidad va a ser un debate. Y esto, montando todo un esquema logístico, pero también virtual, los estudiantes mismos van a sentirse en un escenario de debate. Va a ser muy interesante, ya lo he hecho en semestres anteriores, pero quería promocionarles este evento que está a puertas de desarrollarse. Como bien lo decía también un sociólogo europeo, John Norbert, este proceso de la globalización ha traído elementos claves de la comunicación y también de la interacción. Utilizando esto, creo yo, importantísimo, que en este aprovechamiento, tanto estudiantes como docentes hemos podido establecer otro tipo de relaciones. Y creo que en ese sentido las relaciones humanas necesitan también desarrollarse. Ahora, rompe el esquema, claro que sí, de la relación face to face, pero hoy por hoy establece otros parámetros que también son válidos dentro de un esquema de relación. La pregunta es, desde las ciencias sociales, si esto va a ser válido o no. Porque también puede ser un llamado para que las ciencias sociales puedan evaluar otro tipo de interacción. Porque hoy estar es estar conectado, es conectarse. Y ese es otro tipo de evidencia que tenemos de que la persona, de que podemos interactuar con la persona. Entonces también es otra perspectiva que desde las ciencias sociales también requerimos ahondar y poder profundizar. Y humanas, que también hay que decir. Porque en el entendido de que el ser humano es complejo, desde la teoría de Morin, también tenemos que entender que las relaciones humanas siguen siendo muy complejas. Ahora, paso rápidamente a lo que serán unos desafíos que yo menciono tanto para los unos como para los otros. Uno de ellos es el riesgo de la dependencia de estos elementos, descuidando otros que son importantísimos, pero también de los datos. Y les pongo ahí dos láminas de dos eventos que tuvimos aquí en la universidad, de varios lugares, de Argentina, también de Italia y aquí mismo en la ciudad de Medellín. Yo soy en la ciudad de Cali, pero pudimos interactuar con la ciudad de Medellín, donde analizamos precisamente en este periodo de globalización, en este periodo de pandemia, también el tema de los datos. Y creo que es válido el cuestionamiento ahora que la educación está volcándose a estos medios virtuales, y es la protección de los datos, que me parece mundialmente una preocupación que debemos considerar. Importantísimo, porque la invasión de toda una industria, aún de las mismas plataformas que llamamos son gratuitas o que llamamos también en convenio, en contratación, siguen albergando una cantidad de datos que son relevantes y que pues en Colombia la falta de regulación nos sigue generando dudas. Y por último, la ciberseguridad. Ya ahorita al inicio tuvimos una situación que vale la pena destacar y que seguirá siendo producto, creo yo, de la revisión constante de nuestros planes de curso para incluir temas tan importantes como eso, porque veo en esta crisis una oportunidad por parte de la misma educación. Segundo, las garantías del respeto de los derechos humanos, y en esto quiero ser claro y hacer un tipo de catarsis también en nombre de algunos docentes y de quien les habla, porque esta modalidad también demanda muchísimo tiempo y creo que hemos sido testigos de eso. Pero también es necesario que se establezcan unas condiciones, unos elementos garantes de estos derechos que todos y todas dentro de este ejercicio hemos visto en riesgo, o por lo menos pues nos enfrentamos a esta realidad. Y tercero, poder hablar desde lo humano. Lo planteaba ahora. Desde esa interacción, pues vale la pena identificar si esta modalidad nos lleva a un ejercicio digámoslo, de revisión de otras formas de relaciones humanas o definitivamente no considerar esto como humano. Permítame pasar rápidamente a lo que será ese diálogo de aciertos entre instituciones y estados. No puedo negar, hoy la cobertura de la educación llega a lugares donde no habíamos alcanzado. Importante reconocer eso. Pero a la vez presenta un desafío, y es que no consideramos, por lo menos en Colombia,
que las zonas rurales, las zonas urbanas en Colombia, además de su conflicto social interno armado, tienen limitaciones enormes sobre el uso apropiado y el acceso al Internet. Mientras que otras naciones se disputan esa 5G, Colombia todavía está en las 3G y las 4G. Entonces nos toca replantear por parte de las instituciones y el mismo Estado esos canales de acceso para poder decir que estamos llegando donde deberíamos, no donde no llegábamos, sino donde deberíamos. Y es toda la oferta en todo el territorio nacional. Además de eso, algo muy importante que las universidades han desarrollado es la internacionalización del currículo, que me parece significativo considerar. Pero también en ese diálogo determinar algunos efectos y algunas condiciones que tienen que ver con la interculturalidad. Y ahí me apropio mucho del concepto de Adela Cortina, de esa interacción de la interculturalidad y los riesgos que también representa. Pero a su vez representa un desafío, porque si bien estamos llegando a lugares, estamos interactuando, también hay que considerar algo muy importante, y es la calidad. ¿Con qué calidad? No solamente el acceso. La Organización Iberoamericana de los Estados, la Organización de Estados Iberoamericanos, en su Departamento de Educación reveló y hizo un llamado también, debemos considerar eso en Colombia, hizo un llamado a que no se trata solo de la cobertura, sino de la calidad en la educación. Y cuando hablo de calidad, hablo de todos los agentes, pero también hablo del enfoque diferencial que debe existir en la consideración, o más bien en el ejercicio de la educación. Importantísimo. Otro acierto, un acierto significativo es el impacto ambiental que esto ha generado. Pero lo pongo entre comillas porque también se generan otras discusiones sobre este uso de esta energía eléctrica, sobre todo lo que representa este consumo constante y los efectos que ha tenido a nuestra salud. Y finalmente, reconocer la deuda histórica con la innovación en Colombia, que nos deja asombrados, nos deja todavía grandes vacíos y que deben ser evaluados. Finalmente, presento estas consideraciones muy rápidas. Quisiera devolverme a esa frase inicial y llamar la atención a qué considera entonces UNESCO usar de manera apropiada las tecnologías. Porque no se trata solamente de usarlas, sino reflexionar sobre, primero, el acceso que tienen nuestras comunidades a esa educación o a ese tipo de ambientes virtuales. Colombia debe responder de manera coherente y eso se debe ver en sus modalidades a este fenómeno social que ya había mencionado. El sector universitario debe asumir el cambio. Nosotros como docentes debemos asumir la transformación. Aquí la pregunta es cuál va a ser el acompañamiento. Debemos ser conscientes como docentes, también como estudiantes, que esta educación va en este sentido. Y finalmente, reconocer que en nuestros pensos, hoy por hoy, hay un imperativo y un llamado a reevaluar y replantear las condiciones pedagógicas y las temáticas que hoy por hoy estamos desarrollando. Digo esto en razón a que esta crisis nos está obligando a que el pensum académico, no solo de derecho, sino de muchas profesiones, sea reevaluado y sea incluidas discusiones que hoy por hoy nuestro sistema y nuestro mundo está viviendo, a fin de que no sean contempladas ni como electivas ni como optativas, sino que sean elementos que realmente se constituyan una columna vertebral de nuestros programas. Agradezco mucho el tiempo a la doctora Gabriela, le pido mil excusas por de pronto unos minutitos más, pero agradezco este espacio. Muchísimas gracias. Agradecemos la intervención del doctor Millán Torres. Muchas gracias, doctor, por compartirnos esta práctica exitosa en aulas virtuales de Colombia. A continuación, y siguiendo el orden de las participaciones, es el turno del doctor Núñez Julio de Perú. Diré su semblanza profesional para presentarlo. El doctor Julio Núñez es doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Perú, especialista en Derecho Internacional Humanitario, máster en Derechos Humanos, doctor en Educación con énfasis en Mediación Pedagógica.
Una disculpa porque creo que... A ver, disculpe. Máster en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima. Profesor de Derecho de las Nuevas Tecnologías en la Universidad ESAN. Profesor de Seminario de Tesis en la Maestría de Ciencias Penales en la UNMSM. Experto en Derecho de la TICS y Transformación Digital. Consultor y especialista legal en protección de datos personales. Autor de libros y artículos de revistas de la especialidad. Y también conferencista internacional. Denme, por favor, adelante, doctor Millán. Perdón, doctor Julio Núñez, disculpe. ¿Sí me escuchan? Adelante, doctor Julio Núñez. Dios mío. Sí, soporte, se fue la voz. Ay, perdón. Disculpe, doctor. Adelante, doctor Julio. Ya, correcto. Me avisan para poder... Disculpe. Una disculpa, se fue la intervención, no sé por qué. Pero bueno, adelante. No se escucha, doctor Núñez. Soporte técnico, ¿qué ocurre con el doctor Núñez, por favor? Ok. Correcto. Vamos entonces a empezar con la exposición sobre experiencias sobre la educación jurídico virtual universitaria en el Perú. Vamos a empezar. Sería tener la PPT, ¿estará presente? Ok. Ya. Ok, vamos a ver entonces las experiencias sobre educación jurídico virtual en el Perú. Para ello voy a basarme en 3 experiencias. Una, la de profesor de Derecho y Nuevas Tecnologías en la Universidad de San, y básicamente en el Derecho de las Nuevas Tecnologías, en el Derecho Informático, que ya hemos cumplido en este mes de agosto 30 años, desde la creación de la Cátedra de Informática Jurídica, Derecho Informático en la Universidad de Lima, y posteriormente en la Cátedra de Derecho y Nuevas Tecnologías en la Universidad de San. También vamos a ver el tema de la experiencia en pregrado y la experiencia en posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde estuve en mi doctorado, y donde enseñamos tanto los cursos de metodología e investigación jurídica como el seminario de tesis ahora en forma virtual. Entonces vamos a tener tanto la experiencia de enseñar en pregrado como enseñar en posgrado. Esta es la tercera experiencia que quería compartirles, que también soy padre de familia. Mi hijo está estudiando Derecho en la Universidad de Lima y mi hija en Psicología en la UPC, entonces también soy padre y les he visto cómo están aprendiendo, cómo es la visión del estudiante para aprender Derecho, para aprender Psicología. Y esa tercera experiencia también me gustaría poderla compartir. ¿Cuál es la tabla de contenido? ¿Qué es lo que vamos a ver en esta ponencia? Primero, una breve introducción sobre la educación jurídica virtual, algo muy breve, algunas reflexiones que hemos tenido sobre la pedagogía jurídica virtual, lineamientos de pedagogía jurídica virtual muy breves también, las experiencias tanto de pregrado y posgrado, tanto como docente de la Universidad de San, tanto en dictado, en posgrado de Maestría de Ciencias Penales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y otras experiencias como padre de alumnos que estudian en ambientes urbanos. Con estas 3 experiencias vamos a tener que ver. Ok, vamos a ver la educación jurídica virtual. ¿Cuál es el tema en sí? O sea, estamos hablando de formar alumnos tanto en pregrado como en posgrado usando medios digitales y poderlo hacer en forma eficiente. Por ejemplo, en la foto vemos cómo el alumno está con sus audífonos, está el alumno, está el profesor y debe mantenerse esa relación entre profesor y alumno. ¿Cuál es el objetivo de la presente ponencia? Poder reflexionar, hemos escuchado interesantes ponencias tanto de México como de Colombia, donde nos están comunicando cuál es la realidad en estos momentos, y quisiera también compartir la realidad peruana y poder encontrar puntos de contacto para poder después ver esta experiencia, cómo mejorarla constantemente. Cuando hablamos de educación jurídica virtual, se refiere al desarrollo de actividades de aprendizaje mediante entornos virtuales o no presenciales.
¿no? Debemos tener en cuenta la educación virtual sincrónica, que es la que tenemos especialmente en estos momentos, que es con una conexión directa entre las personas que exponen y las que están hablando, entre profesor y alumno, y creo que ha sido muy importante porque con cámara prendida o con cámara apagada muchas veces, pero tenemos la seguridad que nos están escuchando, que podemos influir en cada alumno y que podemos lograr exponer tanto los conocimientos como nuestra experiencia. Pero también es importante la educación virtual asincrónica, poder lograr tener en distintos momentos, de repente casos que puedan tener aspectos puntuales sobre el tema señalado. Entonces estamos en este sentido logrando una serie de aspectos puntuales sobre educación virtual sincrónica y educación virtual asincrónica, ¿no? En general. En el tema de educación jurídico virtual debemos estudiar con método, es indispensable en el entorno virtual para hacerlo con facilidad y rapidez, así como la seguridad con lo que se hace y permanencia con lo que se consigue. Debemos lograr que el medio virtual nos ayude en todo momento. Y aquí hay una imagen que creo que nos puede hacer reflexionar. Queríamos rendir homenaje a Aquino, que acaba de fallecer, y que una de sus frases me pareció genial tenerlo en este contexto. Educar es más difícil que enseñar, porque para enseñar usted precisa saber, pero para educar se precisa hacer. Entonces, ¿cómo lograr que efectivamente no solo sea una transmisión de conocimientos, no sea darles un poco las PPTs, la experiencia, lo que dicen los libros, sino transmitir la experiencia de vida, la experiencia que tenemos constantemente nosotros a lo largo de nuestra vida? Esto es lo que debemos nosotros siempre establecer. O sea, no solamente somos transmisores de conocimiento, somos también formadores, somos transmisores de experiencias de vida. Educar o formar virtualmente, más difícil que enseñar o instruir. Usted como docente precisa saber para enseñar, pero para educar usted precisa ser y con su ejemplo formar en valores y actitudes. Entonces, el estar en un medio virtual no debe dejar de implicar esa responsabilidad del docente de formar a sus alumnos, de influir en su educación, de preocuparse si está conectado, las dificultades que tiene. He tenido alumnos que me mandaban por correo que estaban en ese momento con enfermedad o estaban con dificultades, ponerlos en cada caso. Creo que eso es muy importante en el tema señalado. Ahora, la formación tiene que ver mucho con el tema también de orientación a lo largo del proceso educativo. Y esto es poder, tanto en pregrado, que es el tema que vamos a ver en las experiencias, lograr que el alumno cumpla los objetivos del curso del sílabus, pero también consiga profundizar, utilizar los medios virtuales, enseñarles, por ejemplo, los nuevos repositorios, las nuevas bibliotecas digitales, hacerlo investigar y que pueda lograr los objetivos. Igualmente en el posgrado debemos conseguir eso. Ahora, la educación virtual es la aproximación que hace el hombre a la transmisión, conservación y renovación del conocimiento jurídico. La pedagogía es la forma, es decir, cómo enseñar o aprender o guiar virtualmente para aprender y aprender usando la tecnología. O sea, lo que debemos plantearnos es cómo lograr exactamente este proceso que queremos hacerlo de poder transmitir el conocimiento y la formación. Y esto tiene que ver mucho con la pedagogía virtual. Ahora, en el tema de guiar virtualmente, aprender a aprender, es guiar en este contexto de pandemia que no tienen acceso a las bibliotecas, no tienen acceso a los libros físicos en la forma que se tenía en educación presencial, entonces tienen que adecuarse al nuevo medio digital. El tema de las bibliotecas virtuales, el tema de los repositorios, el tema de los bancos multimedia, la creación de un nuevo conocimiento, de videos, son alternativas que debemos tener presente en esta nueva forma de enseñar, en esta nueva forma de acercarnos. ¿No? Esto es parte de lo que debemos nosotros tener presente a lo largo del proceso educativo. Es parte de lo que debemos hacer. O sea, la educación jurídica es la aproximación que hace al hombre y debemos conservar y renovar el conocimiento jurídico. Por ejemplo, escuchaba en este evento que muchas de las bibliotecas que estaban en presencial se están trasladando al medio digital. O
sea que el conocimiento jurídico se está logrando tenerlo a todos los medios y creo que ese es un buen camino que debemos seguir a lo largo de esta coyuntura que debemos ver, de aprovechar para ver los aspectos positivos. Otra de las ideas que me llamó la atención es el tema de básicamente poder compartir conocimientos con otras universidades y con otras facultades. En la pedagogía jurídica virtual tuvimos hace unos meses la participación en cursos que daba el Banco Interamericano de Desarrollo sobre el bootcamp virtual para la enseñanza remota, y en estos talleres pudimos tener una serie de lineamientos para poder efectivamente lograr esta educación. Quería compartirles algo muy breve también para que pueda ser compartido, ¿no? En la enseñanza del bootcamp, por ejemplo, nosotros llegamos a ver el tema del desafío que implica la transformación, las condiciones del estudiante, la transición al aula virtual, el plan de desarrollo virtual, la posibilidad que pudimos tener en el bootcamp virtual de compartir experiencias con otros docentes de distintos países de Iberoamérica y de Europa, y pudimos compartir y ver que las dificultades que teníamos muchas veces de adecuar el tema no presencial del presencial al no presencial tenía dificultades tanto en la claridad del mensaje, en los materiales que había adecuarlos al medio digital y en la forma de evaluar el aprendizaje. El evaluar implicaba que el alumno podía tener libros, revistas, bibliografía, y entonces tenían que ser más de pensar, más de hacer caso. Y esto es parte de las experiencias que quería compartirlas, tanto en mis clases de la Universidad SAM, en lo que es Derecho y Nuevas Tecnologías. El curso justamente se llamó Derecho y Nuevas Tecnologías, y entonces teníamos que ver tanto el tema, por ejemplo, de la sociedad de información, los principios de la sociedad de información, y estos principios, por ejemplo, para lograr los objetivos del milenio, de reducir el hambre, ayudar a la sociedad a tener mejor salud, podían hacerse con medios digitales. Entonces, era conveniente poderlo tener en este contexto. Veíamos también, por ejemplo, el tema de la protección de datos personales, que se ha mencionado. Es fundamental los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, y es importante también poder hacer que los bancos de datos personales resguarden todos los otros derechos de la persona cuando se utilicen medios digitales. En ese curso también logramos tocar temas de delitos informáticos, y ahí en el tema de delitos informáticos no solamente era poder que el alumno presente un caso práctico, por ejemplo en video, sino también los foros, ¿no? La comunicación asincrónica, tener casos ya resueltos por la Corte Suprema peruana y poderlos efectivamente discutir. Y más que el Perú ya se ha adherido al convenio de Budapest, al convenio de ciberdelitos, lograr que efectivamente lo comprendan y lo puedan aplicar en la realidad. El tema, por ejemplo, de la inteligencia artificial, poder tener sistemas de inteligencia artificial vinculados a la educación y vinculados al derecho, y lograrles a través de los distintos eventos virtuales que se están dando a lo largo de todo el planeta, que los alumnos puedan accesar virtualmente, puedan tener la mejor información actual sobre lo que se está haciendo. Nosotros creamos, por ejemplo, para el curso un fanpage que es Dr. Julio Núñez Ponce, donde ponemos información precisa de todo lo que nos llega por otros medios, y hacemos que el alumno pueda tener esa información como un repositorio, como una fuente que sea fácil de poder tener y utilizar a lo largo del proceso pedagógico y de enseñanza alumno-profesor. También es importante en el curso poder ver la motivación que estamos con cada alumno, que logramos que efectivamente cada alumno pueda tener a lo largo de su proceso en pregrado. Otra de las experiencias que quería compartir es la experiencia con posgrado. En posgrado nosotros enseñamos tanto el curso de metodología e investigación jurídica como el curso de seminario tesis, tanto en la maestría de ciencias penales como en otros ciclos, la maestría de derecho constitucional y otras maestrías. Y aquí es cómo lograr que el alumno primero elija su tema, después inicie la redacción de su proyecto de investigación, profundice en su tema con un artículo o un ensayo, y lograr que efectivamente teníamos alumnos de 30, 35 alumnos por aula, que cada alumno pueda tener un contacto directo con el profesor, y esto en un medio virtual.
creo que la plataforma que se utilizó y la forma que logramos hacer las clases, que no solo tuvimos el aspecto metodológico, sino también el aspecto tecnológico, usarles, enseñarles a usar la tecnología, tanto desde el Word hasta el Excel, Project, y una serie de repositorios, Internet, y una serie de fuentes de información que tengan una alta calidad y una seguridad en la fuente y en la información que contiene, han logrado que efectivamente el alumno aproveche el medio tecnológico. Y el tema de motivación, lograr efectivamente motivar al alumno tanto en forma grupal como en forma individual. El medio tecnológico nos ha ayudado porque he podido poner videos, información, congresos virtuales, hacerlos participar en una serie de meses de discusión sobre investigación, poder tener en los distintos contactos que tenemos con otros alumnos que están en México, en Argentina, en Brasil, que puedan comunicarse con los alumnos virtualmente y que puedan apoyarse sobre todo en temas que están investigando. Lograr que los alumnos que tenían temas similares puedan tener pares en distintas partes del mundo. Y esto hemos logrado a través de los medios digitales y creo que puede ser uno de los aspectos que deberíamos profundizar, lograr tener los contactos internacionales, hacer que nuestros alumnos estén interrelacionados entre sí y que logremos en todo momento una eficiencia en el tema de utilizar los medios digitales, el medio pedagógico y el medio motivacional. Yo creo que eso es una de las partes que quería reflexionar al respecto. Ahora, otra de las experiencias que quería comentar es que les comentaba al inicio que también soy padre de familia. Mi hija está estudiando psicología y mi hijo está estudiando derecho. Y ellos están justamente estudiando en forma virtual. Y he visto el cambio un poco que es, por ejemplo, les piden que hagan un video de 4 minutos. Mi hijo para hacer un video de 4 minutos tuvo que hacer varias versiones y se demoró varias horas para hacerlo perfecto como él quería hacerlo. Entonces, evidentemente, hay una serie de actividades que demandan mucho más esfuerzo, mucho más tiempo. Lo veo mucho más dedicado que en la educación presencial. Igual nos pasa como docentes, entonces tenemos que tener presente que es un nuevo medio y si uno quiere hacer un trabajo con seriedad implica mayor tiempo y mayor disponibilidad y hay que tratar de guardar el equilibrio con el estrés que implica poder tener estas actividades en forma ordenada con la eficacia de los resultados y los objetivos que tenemos cada uno en los procesos y en los cursos que dictamos. Creo que esta visión sistémica es la que debemos tener presente en esta educación virtual, ¿no? ¿Cómo lograr conciliar los objetivos metodológicos, la pedagogía que tenemos que hacer, los objetivos de cada curso, el conseguir de sílabos, con las experiencias tanto del docente como del estudiante? Optimizar el uso de la tecnología, de los software, de las bases de datos, de los repositorios digitales, del uso de Internet, pero también lograr que cada uno logre tener efectivamente una serie de aspectos vinculados. Ahora, en el Perú, muy brevemente mencionar que ha habido, al contexto de la pandemia, una serie de apoyo a la educación jurídico-virtual. La SUNEDU, que es la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, ha logrado poder verificar la calidad de la educación universitaria que se da a lo largo de nuestro país. Concretamente, se dio el decreto legislativo 1496 que modifica la ley universitaria y que define efectivamente lo que es la educación jurídico-virtual. Señala, modificándose justamente el artículo 47 de la ley universitaria peruana, que las modalidades de estudio son presencial, semipresencial, a distancia o no presencial. Y la educación modalidad a distancia o no presencial se caracteriza por la interacción simultánea o diferida, o sea, incluye tanto la educación sincrónica como la educación asincrónica entre los estudiantes y los docentes, facilitado por medios tecnológicos que propician el aprendizaje autónomo. Y creemos que el aprendizaje autónomo es el que debemos lograr motivar y que el alumno tenga los elementos para que con responsabilidad no solamente les transmitamos conocimientos, sino también los eduquemos y los ayudemos a tener un desarrollo profesional y inculcar valores de responsabilidad que logren que ellos después tengan éxito en todas las metas que se proponen. Esta modalidad admite, sin desnaturalizarse, procesos de interacción en el mismo espacio físico y en tiempo real, en tanto el programa de estudio no supera el porcentaje máximo de créditos presenciales, ¿no?
Ahora, todas las modalidades deben cumplir con condiciones básicas de calidad que aseguren la prestación de un servicio educativo de calidad. Y estos son otros de los temas que debemos reflexionar. ¿Cómo lograr que efectivamente la educación jurídico-virtual tenga todos los elementos de calidad, ¿no? Podamos tener calidad dentro de la educación universitaria. Nosotros queremos tanto en la Universidad de San como en la Universidad de San Marcos, estamos caminando en ese sentido. Muchísimas gracias y esto sería mi presentación. Muchísimas gracias. La intervención del doctor Julio Núñez, de Perú. Muchas gracias, doctor, por compartirnos esta práctica exitosa de su universidad. A continuación, y pues siguiendo en el orden en el cual están realizando los participantes sus ponencias, es el turno del maestro Cristian Rico, de Italia. Diré su semblanza profesional para presentarlo. El maestro Cristian Rico es consultor político, conferencista, coach en media training en oratoria romana, socio en y consultores. Ha dado clases en varios campus de TEC de Monterrey, oratoria romana, argumentación jurídica, persuasión, etc. Actualmente se encarga de asesorar a varios políticos del estado de Pachuca y algunos diputados del Congreso de la Unión. Estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Roma, La Sapienza, y diplomado en Política en la UNAM. Máster en Oratoria Política impartido por Roberto Benigni. Participación en distintos seminarios de comunicación y opinión política. Actualmente lleva la comunicación política de diputados y funcionarios de alto nivel en México. Capacita a políticos en liderazgo político e institucional, además de redactar discursos para personalidades reconocidas a nivel mundial, en especial al Vaticano. Por favor, Cristian, adelante. Bien, muchísimas gracias, Gaby, amiga. Muy bella presentación, muchas gracias a todos ustedes. La verdad es un verdadero placer poder estar aquí escuchando a tan grandes personalidades en este tema, donde pues creo que a todos o a la mayoría les ha de haber caído de sorpresa esto que acaba de suceder con la pandemia, y pues tenemos que recurrir a estrategias donde pues ni siquiera estamos acostumbrados, ¿no? Y me refiero mucho en el sentido de que pues estamos hablando de lo digital, estamos hablando de esa parte digital, pero también el factor que considero muy importante, o tal vez el más importante, es el factor humano. ¿Qué estamos haciendo? O sea, hablamos de qué hacer con los alumnos, pero no estamos hablando de qué hacer con nosotros para mejorar esa atención de los alumnos en nosotros, que esa es la parte principal. En Roma hemos tenido oradores desde hace más de 2000 años, y obviamente como la mayoría de los abogados, saben, aquí pues en Roma nace el derecho, y nuestros abogados, empezando por Cicerone lo conocen en México, seguramente los abogados lo habrán leído, pues tenía una habilidad impresionante para instruir a sus alumnos, y todos los alumnos se quedaban, pero como si estuvieran escuchando a una deidad en vivo. ¿Por qué? Porque él mismo hacía que sus alumnos disfrutaran su clase a través de algunos elementos que les voy a explicar ahorita aquí. Así que, pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer en esta nueva era de educación, pues lo principal que considero es ponernos pantalones. Salir a clase con pantalones. ¿Por qué? Porque ya sabemos que nos hemos levantado y a veces se nos ven los chones ahí, y pues eso ocasiona ciertas cosas de risa, que pues hasta los mismos alumnos se burlan de nosotros, ¿no? Así que lo primero es ponernos pantalones y no ponernos como psicópatas, como la maestra de psicología que empezó a insultar a sus alumnos del mismo estrés. Es tranquilizarnos, es relajarnos, es saber que pese a que estamos a una distancia, también es una clase. Ahora, lo complicado es, ¿cómo hacemos para que los alumnos se fijen en nosotros? Porque ese es el gran tema que estamos tocando en este seminario. ¿Qué hacemos para que se fijen en nosotros? Es un tema, yo lo veo de usos y costumbres. En México somos muy dados a tener una educación un poco sumisa y temerosa. Y eso es lo que hace, al saber que estamos frente a una cámara, así sea de nuestra computadora. Si a veces tomarnos una foto nos incomoda, nos sentimos feos, nos sentimos raros, gorditos, nos sacamos de balance, nos incomoda. Ahora imagínense saber que varias personas, por ejemplo, aquí veo que 155 están conectadas.
Muchos tendrían un terror de saber que mucha gente los está viendo, pero nosotros no los estamos viendo. Y esa es la parte donde tenemos que ahora entrenarnos para saber que no solamente un grupo de 10 o 20 o 30 o 40 alumnos nos pueden ver, sino que son 200 o a veces hasta 1000 personas en línea quien te está viendo, pero mejor aún, quien nos va a criticar, quien en tiempo real podemos ver, ay, este profesor ya me dio hueva, y sí dije hueva, no se asusten, la Suprema Corte de Justicia acaba de darme, y yo tengo hasta el argumento jurídico para decirles que tengo todo el derecho de decir hueva, porque ya la Suprema Corte dijo que es constitucional, más bien, que es inconstitucional el tema del uso del lenguaje correcto. Digamos en México, el uso del lenguaje fifi. No lo vean desde el punto de vista político, sino nada más del estatus social, ¿vale? Así que puedo decir esa palabra sin problema porque es constitucionalmente correcto. Ahora, continuamos. ¿Qué hacer para poder atraer la atención de los alumnos? Si me lo permiten, yo me voy a enfocar un poco más en el factor humano. Independientemente, ya sabemos que los jóvenes deben tener, pues, por lo menos una tecnología decente, una computadora que aguante, un soporte, una conferencia en vivo, donde nuestro audio, nuestro internet no se vaya, en fin, cosas técnicas que corresponden más al aspecto de la comunicación. Pero como dije al inicio, ¿qué estamos haciendo nosotros para que los alumnos disfruten de estar con nosotros en nuestra clase? Ese es el tema. Y si nosotros, como maestros, yo tengo la fortuna, antes de entrar en el tema, de ser entrenado por un especialista en atraer la atención. Y se llama Roberto Benigni. Seguramente vieron la película La vida es bella. Él es el actor principal de esta película. ¿Se acuerdan de Buongiorno Principessa? Ok, él es mi maestro de oratoria. Y él es el principal orador del mundo. Es un maestro de la atracción, de la atención, precisamente. Es un maestro muy didáctico, es un maestro que se mueve mucho. Bueno, en Italia saben que nos movemos mucho. Pero lo que ocasiona esto, al tener un buen lenguaje verbal y no verbal, entrando ya en tema del punto de vista desde la comunicación en materia del factor humano, tener movilidad, tener pasión por nuestras propias palabras, por nuestra propia clase, hace que el alumno sienta interés por nuestra propia clase. Pero no inventen, si nosotros somos los primeros que entramos a dar una clase con hueva, pues somos los primeros en transmitirle al alumno que no prenda su cámara y que la apague. Ese es el primer elemento que deben tener en cuenta como maestros. Si ni siquiera nosotros estamos enamorados de nuestras mismas clases, de nuestras mismas palabras, ¿cómo esperan que los demás también lo estén? Discúlpenme, pero están pidiendo cosas imposibles entonces. Ese es el primer punto que tenemos que reflexionar. Ahora, ¿cómo lograr? Me voy a permitir darles unos tips que a mí me han funcionado. Yo tengo que capacitar a muchos personajes públicos vía Zoom, vía plataformas digitales, y esa distancia no puedo estar con ellos. Pero ¿qué es lo que funciona? Evidentemente hay una interacción, un diálogo en donde yo hago que todos estos clientes o alumnos que tengo se sientan integrados a un debate. Eso es esencial. Tienen que generar en la clase no solamente recitarla como un monólogo, donde acabo de decir mi monólogo y ahí se ven. No, no, no. Ahora tiene que haber interacción en estos temas. Por ejemplo, en un tema de derecho, ¿no? Las 12 tablas, ¿se hicieron en Roma, sí o no? ¿O qué hubieran agregado a las 12 tablas en Roma cuando se crea el derecho? Tú, Alejandrito, tú, Alma de los Ángeles, ¿qué hubieras agregado, ¿no? A esa tabla. Y entonces se vuelve dinámica la participación de una clase en materia de derecho. Es esencial. El derecho prácticamente no se enseña únicamente con un profesor al frente de un pizarrón y diciéndoles el derecho es esto y esto y esto. No, el derecho se aprende con base en la participación que tú hagas. Ahora, esto era presencial, pero esto quiere decir que en línea vamos a tener que ponerle mucho más pasión a nuestras palabras y les voy a decir por qué. Como ustedes están viendo, yo no estoy usando ninguna presentación. Eso es ya un acto que hace que ustedes tal vez puedan perder la atención más fácil, porque siempre utilizamos un soporte visual, supuestamente para no perder la atención, pero a veces es cuando más perdemos la atención de las personas, de los alumnos, porque se aburren de ver una imagen fija, que no les llama la atención, que no se mueve, que es inmóvil, que es inanimada, que es muerta. Y recuerden que los seres humanos, lo principal que queremos ver es movimiento. Somos seres vivos que queremos ver vida, que necesitamos ver un movimiento permanente porque si no nos aburrimos.
Pero hay profesores que de verdad parecen una estatua, toda su clase, y hablan con un tono vocal tan bajito, con cero movimiento corporal, que de verdad ya estamos pensando, ya me quiero ir porque quiero ver la Rosa de Guadalupe, ¿no? Esa es la primera ofensa que hacemos nosotros a nuestros alumnos. Perdónenme, pero aquí los alumnos no es que nos falten el respeto a nosotros. Nosotros les faltamos el respeto a los alumnos, siendo tan débiles, siendo tan poco apasionados por nuestra clase. Pero hay elementos. Yo sé que han de decir, bueno, Cristian, sí, bla, 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 pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo muestro la pasión? Pues bueno, primero enséñense y primero tengan conciencia de que en su acta de nacimiento dice, nacieron vivos. ¿Okay? Dice vivos su acta de nacimiento, no dice muertos, dice vivos. De ahí partimos. Segundo paso, aprender aspectos del lenguaje verbal y no verbal. Por ejemplo, ustedes ven que nos movemos mucho. En Italia la gente se mueve mucho. La coordinadora Gabriela tiene un esposo italiano y sabe lo que es mover mucho cuando nos enojamos y nos administramos. Entonces, eso es lo que genera, es la tensión, es movilidad. Las manos, el lenguaje no verbal, en una educación a distancia, nos ven en una pantalla, como pueden ver, yo no estoy quieto, mis manos van, vuelan, vienen, se van, y esto ocasiona que la vista del alumno se mantenga aquí con ustedes. Así que este es un tip que les puedo dar. Estoy siendo muy concreto, sobre todo por el tiempo que tenemos. Y pues bueno, en eso vamos, ¿va? Las manos son sumamente importantes. Tienen una movilidad, tienen un objetivo. El 93% de la educación, de lo que aprenden los jóvenes, lo que se le queda aquí a los jóvenes en la cabeza, el 93% es lo que va relacionado con el soporte del lenguaje no verbal. Si a cada palabra, a cada tema importante, ustedes le meten esa pasión y esa movilidad, al joven se le va a quedar aquí. ¿Por qué? Porque lo considera algo importante. ¿Y por qué el joven considera esa clase importante? Porque yo mismo, como maestro, lo estoy haciendo importante. Es decir, no estoy aburriendo a mis alumnos muestran interés. Porque el lenguaje no verbal va a ser fundamental, que lo sepan manejar ante una cámara. Como ven, la cámara yo la tengo a esta altura. Es una altura que permite ver la movilidad, la expansión casi total de mis movimientos, y esto hace que ustedes me puedan ver en lo corporal y también en lo gesticular, ¿ok? Así que, punto número 1, sean emotivos, caramba, vivan, comiencen a vivir, no sean letra muerta como maestros, ¿ok? Así que, pues como ven, el lenguaje no verbal y el factor humano, y el lenguaje verbal también, perdón, es sumamente importante. ¿A qué me refiero? A veces somos lo tengo que decir así, nos da miedo, somos miedosos, y utilizamos un lenguaje vocal muy bajito, muy bajito, y que a veces ni la propia computadora nos escucha, menos los alumnos. Y eso hace que mucho más fácil se pierda la atención de qué está diciendo, pues nada más le doy el avión al maestro y ya, ¿no? Me está hablando supuestamente de que debo mostrar interés, pero él no hace lo necesario para que yo tenga interés. Si no escuchamos a las personas, ¿cómo le vamos a poner interés? Si a veces a la misma persona que amamos ya ni le ponemos interés porque nos aburre, ahora imagínense si escuchamos a un extraño que no lo escuchamos, pues nos aburre y todavía se nos cae mal, ¿no? Porque como profesores sabemos que podemos ser la peor pesadilla para un alumno. Así que tenemos que estar conscientes primero de que la educación en línea, sinceramente para mí fue un poco más fácil, porque apelo a lo principal, que no es tanto la generación de las dinámicas, que pese a que es importante, no lo considero en su mayor, como mayor parte jerárquico, sino que la misma expresión, el acto de tener emotividad como maestro y transmitir ese conocimiento con pasión, hace que en automático el alumno se atraiga a sus clases. Ahora, si me lo permiten, como dije, más que hablar para el alumno, hablo para los maestros, qué hacer, porque creo que para eso es este seminario, para tener para los maestros un poco qué hacer, ¿no? Pues es eso. Punto número 1, hablar con amor por su clase. Si ustedes dos son los primeros, pues ¿quién fregados va a hablar con amor e interés por su propia clase? Nadie. Lenguaje no verbal, reitero, muévanse. Hagan que sus manos se muevan, gesticulen para que el alumno sienta que está pasando algo importante en su clase. Volumen vocal, súbalo un poquito más para que el alumno sienta ese interés y escuche bien.
Lenguaje verbal. Vamos un poco a la utilización del lenguaje y por eso fue que al inicio dije la palabra hueva, porque yo sé que es una palabra que para algunos puede ocasionar, ay, Madre Santa, dijo hueva y se tapan la boca, maestro dijo hueva, válgame Dios, Dios mío. Yo sé que puede generar un impacto, pero como se los dije, hasta jurídicamente ya está sostenido. Tenemos que adecuarnos al nuevo lenguaje. Si tenemos que adecuarnos a las nuevas tecnologías, por favor, tenemos que adecuarnos al nuevo lenguaje. No podemos mantener esa escuela que creo que solamente hay en México, tan aburrida, tan falta de pasión, tan protocolaria, tan gris, tan falta de amor por tu propia clase. Eso es una escuela, por lo que también el tema vamos a usos y costumbres. El tema de dar clases es un tema también de usos y costumbres. Lo que yo les estoy pidiendo, o el tip que les doy, es desintoxíquense un poco de esa cultura de protocolo. Tenemos que entrar en esa nueva dinámica. Si estamos entrando en nuevas tecnologías, una nueva dinámica, también en el lenguaje. Tiene que ser atrayente. Yo sé lo que iba a ocasionar diciendo la palabra hueva. En hueva, para los amigos de Latinoamérica, en México, es una forma de decir como flojera, pero de una forma más, digámoslo, vulgar, ¿no? De esa manera. Aquí en México mucha gente se asusta si dicen hueva, ¿no? Pero bueno, aquí lo que voy es, necesitamos también adaptarnos a ese punto fundamental de que los alumnos se entiendan que estamos actualizados, porque luego nos dices, ay maestro, por favor, ¿no? ¿Usted qué va a saber de tecnología? Y ahora tenemos un punto importante. Los alumnos se sienten más empoderados porque creen que el maestro es un totalmente idiota en el uso de la tecnología. Y entonces creen que nos van a dar clases, creen que nos van a enseñar cómo, y eso, quieran o no, nos quita poder a nosotros y empodera al alumno, que ya sabemos que hay algunos que son bastante irreverentes, ¿no? Así que, pues, ¿cómo entonces conjugar todos los elementos de una nueva educación a distancia si somos nosotros los primeros que no nos adecuamos al nuevo uso del lenguaje, que somos débiles en la proyección de nuestra clase y que no tenemos ni idea de cómo mantener la atención de la gente? Como ven, no tengo yo diapositivas, no uso un respaldo. ¿Por qué? Porque lo que me interesa no es que vean algo muerto, sino que me vean a mí moviéndome, que me vean con ese coraje y con esa expresividad. Y se los vuelvo a repetir. En Roma tuvimos estos creadores de la emotividad, del discurso. Y es eso lo que ustedes tienen que volverse, oradores. Porque ahora ya no hay esa pausa que en clase te podías dar. Te salías con el otro profesor, oiga, profesor, tengo un asunto que comentarle, ¿no? Sobre un alumno. Y la verdad es que salían para platicar, oye, ¿cómo te fue la borrachera de ayer? ¿No? Eso ya no lo tenemos, ya no tenemos esa pausa. Así que tenemos ahora que volvernos oradores, buenos oradores que sepan atraer la atención de los alumnos y que los alumnos sepan distinguir que a través de esta modalidad también van a poder ellos tener esa clase de calidad educativa. Tenemos que sustituir el contacto humano. Tenemos que sustituir lo más importante que le ha costado al ser humano: interactuar, relacionarse, crear manada. Aquí somos una manada virtual, no somos una manada que tenga contacto. Y esto hace que el distanciamiento social sea mucho mayor. Entonces, imagínense si tenemos que dar clase, transmitir conocimiento, y nosotros somos los primeros que propiciamos que no haya ese interés por el conocimiento. Pues discúlpenme, no es culpa de los alumnos, es culpa de nosotros, porque no tenemos esa pasión para entregarles a ellos. La comunicación va a seguir avanzando, la tecnología va a seguir avanzando. Este método ya se quedó, eso es un hecho. Definitivamente va a haber clases presenciales por la necesidad de contacto humano. Es también parte de la educación integral, la interacción humana central de contacto. Como bien lo comentaba el maestro, me parece Ruperto, que extrañamos el besito, extrañamos el contacto, extrañamos el ver a esa niña o ese niño que nos gusta y que nos motiva hasta para estudiar más. Todo eso lo extrañamos. Se ha alejado de nuestra vida. Sin embargo, estoy seguro que va a regresar. Hay una frase que quiero que tengan muy consciente y va relacionado con Pericles. Seguramente recordarán a este filósofo. Y la frase dice: el que no sabe pensar
El maestro que no sabe pensar, reitero, el maestro que sabe pensar, pero no sabe expresar lo que piensa, está en el mismo nivel del que no sabe pensar. Así que podrán tener, con todo respeto, maestrías, doctorados, doctorado sobre doctorado, sobre doctorado y sobre doctorado. Podrán ser unas eminencias académicas, pero si no saben expresar ese conocimiento, es como si no supieran nada. Los alumnos, con todo el respeto, van a disfrutar de platicar más con la persona que vende tacos, con todo respeto sin demeritarla, que con ustedes. Porque aparte sabemos que mientras más maestrías y doctorados tenemos, nos volvemos más payasos, más sangrones. Y esto lo que hace, pues es que sintamos o hagamos creerle al alumno que nuestra clase es más como te estoy haciendo un favor, güey, ¿no? Te estoy haciendo el favor a ti. No, las clases tienen que ser transmitiendo ese valor, sobre todo ese punto fundamental, de que el alumno sienta que el profesor se esmeró, dio su energía, dio su conocimiento, para que entonces el alumno nos recuerde en su mente para siempre. Eso es lo que tenemos que generar en el alumno, en las personas que nos ven en una clase virtual. Ese valor, esa diferenciación de los demás, que hace que el alumno y quienes nos estén viendo logre comprender el tema y sobre todo que sepa que le mostramos interés. Ahora, ¿por qué no mostramos interés en nuestras clases? Nosotros mismos como maestros. Porque nos da flojera, nos da hueva. Lo que yo estoy haciendo ahorita con ustedes necesita de un alto gasto energético, de energía, no de chakras, no de cosas metafísicas, no, es un desgaste real. Es un desgaste de energía. Cuando hablamos con pasión y le metemos interés a nuestras cosas, a nuestras palabras, hay un desgaste de energía. Pero ¿saben qué? Somos flojos. Ni siquiera nosotros hacemos ese gasto de energía para que el alumno, para que tengamos la atención del alumno. Profesores, maestros, personas que están aquí interesadas, en el momento en que ustedes comiencen a meterle interés por esa materia que ustedes están dando, en automático van a generar el interés del alumno. Eso es de ley, se los puedo jurar. ¿Por qué se los puedo jurar? Porque me está pasando. Tengo capacitaciones en varias partes aquí de América, de Europa, y están ahí. He tenido conferencias aquí que me han durado hasta 2 horas y los muchachos no se van. Y dicen, no inventes, una conferencia de 2 horas virtual es la muerte. ¿Cómo le hago? ¿Qué digo? ¿Qué invento? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Me encuero para seguir llamando la atención? ¿Qué hago como maestro para que me sigan viendo? No, lo único que hago es eso, que mantengo ese nivel de energía durante 2 horas. Y eso en automático me ha traído la atención de políticos de muy alto nivel, de personajes de muy alto nivel, y que no quieren que termine la conferencia. Porque he logrado esa conexión a través de un secreto que hay en la comunicación y en la enseñanza. Neuronas espejo. Las neuronas espejo son aquellas que nos hacen bostezar. Seguramente han visto a alguien que bosteza y ustedes bostezan inmediatamente. Y dicen, ya me pegaste la flojera, ¿no? Y sí, nos pegaste la flojera, les contagiaron la flojera. Estas neuronas espejo están en todos los seres humanos. ¿Cómo las podemos activar? Las neuronas espejo son esas neuronas que hacen el factor de imitación entre los seres humanos, de imitación y de interés. Pero ¿qué necesitamos para activar esas neuronas en nuestro alumno? Y que el alumno se sienta atraído inmediatamente, neurológicamente, como quieran llamarle. Bueno, como lo he dicho, la proyección de energía. Cuando nosotros motivamos, cuando nosotros hablamos o enseñamos una clase con coraje en algo que nos dio coraje en ese momento, es decir, pues es que el derecho, y pongo un ejemplo, como si estuviera dando una clase, el derecho es aquello que hace que nos quitó la parte animal. El derecho nos enseñó a convivir, a ser seres humanos que son capaces de llegar a acuerdos, que son capaces de respetarse a sí mismos sin llegar a la forma vulgar y brutal que antes teníamos, que era agarrarnos a madrazos, bueno, a golpes. Eso es la intensidad como tienen que dar una clase. Yo les voy a recomendar que vean a mi maestro, se llama Roberto Benini, él tiene muchos videos en YouTube, ahí ha dado varias conferencias y clases, van a poder diferenciar
van a poder comparar cómo será una clase real a cómo será una clase virtual en México. Yo lo tengo que admitir y lo tengo que reconocer. Yo me he dormido con maestros aquí en México porque son brutalmente aburridos, presenciales. En forma presencial, en carne y hueso, son aburridísimos. Perdónenme, pero eso es una falta de respeto al alumno. Que nosotros, como transmisores de conocimiento, seamos los primeros en transmitir flojera al alumno, eso es una falta de respeto para el alumno. Nos quejamos de muchas cosas, los alumnos nos faltan el respeto, no nos ponen interés. Pero ¿qué hemos hecho nosotros para que el alumno nos ponga interés? No, perdónenme, pero ahí sí no estoy de acuerdo. Somos nosotros los que hemos ofendido al alumno. ¿Cómo? Siendo indiferentes en lo que tratamos de transmitir. Tenemos que ser unas bestias del conocimiento. Sí, lo escucharon bien. Unas bestias que transmiten conocimiento, que transmiten amor, pasión, sabiduría, que transmiten valores como la ética, la moral, las buenas costumbres. Eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros formamos sociedades. Y si de forma presencial el alumno nos veía más que vernos como un líder, nos veía como un payasito de crucero, pues entonces, ¿qué capacidad de transmisión íbamos a tener con ellos? Prácticamente ninguna. Ahora, el problema para muchos de ustedes va más también en lo psicológico, en usos y costumbres, como lo dije hace ratito. No están acostumbrados a usar una cámara. Les da terror usar una cámara. Les da miedo. Y eso si lo conjugan o si lo suman a su falta de interés, sumamos el miedo, sumamos el desinterés, tenemos la fórmula perfecta para que el alumno nos considere de hueva. Así de plano. Eso es lo que está sucediendo en esta nueva modalidad educativa. Que la culpa no es del compadre, sino de quien lo hace compadre. La culpa no es del alumno, es de nosotros. Ese es el gran reto al que van a tener, o tenemos, me incluyo ahí. Sinceramente no mucho, pero bueno, ese es otro tema. Pero es el nuevo reto que vamos a tener que lidiar en esta nueva era con la pandemia. Para muchos se les complicó demasiado, a otros se les facilitó más, porque hay personas que no destacaban en lo presencial, pero ante una cámara solitos se mueven y son más espontáneos, son más libres que de forma presencial. Así que es un tema más de usos y costumbres. Yo veo más el tema de comunicación a través de la educación en línea como un tema de usos y costumbres, de mentalidades. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que en México la historia no ha sido muy bella, que digamos, es hermosa, pero en cuestión de su origen, de la conquista. Hay muchos valores todavía ocasionados en la conquista en América que hacen que el comportamiento del mismo profesor sea sumiso, sea miedoso, sea temeroso al enseñar, al querer dar clases. Y eso es brutal. Recuerden que nuestros alumnos también, antes de ser seres humanos, y el mismo profesor también es animal. Somos animales clasificados en una raza humana. Pero la interacción es la misma que un animal. Y si en persona la interacción era que nuestra manada, nuestros alumnos se reunían, tenían contacto físico, hoy ya no lo tienen. Hoy nosotros somos esos alfas, esos leones alfas que tienen que dominar la manada a distancia y seguir mostrando a distancia que somos los leones alfas. Porque yo estoy seguro que puede haber varios profesores que de forma presencial son extraordinarios. Los amas de forma presencial. Pero ahora, en línea, dices, Madre Santa, eso no es mi profesor. ¿Qué le pasó? Pues resulta que el profesor tiene todavía complejos de la conquista en América, sobre temor, sobre desvalorización, que hace que estar frente a una cámara lo meta en unos problemas impresionantes. De esa forma, quería abordar este tema, no tanto desde el punto de vista del uso de la tecnología, ya sabemos que necesitamos un buen internet, las dinámicas en grupos son importantes, la tecnología nos puede ayudar mucho, pero aquí lo principal, el factor humano, porque son humanos los que toman clases, no las computadoras, se los entero de una vez, la computadora es solamente un medio, no es la que toma la clase, somos nosotros. Así que, pues a través de esta nueva modalidad, lo primero que hay que hacer es construir buenos oradores, profesores oradores, que tengan esa pasión por su clase, ese amor por su clase
y que entonces ahora sí, con su material, habiendo preparado su clase, la puedan proyectar de forma segura y con ganas de hacerlo. Eso es lo principal que tenemos que hacer como profesores. Hemos dejado de lado la pasión por la profesión que han elegido. Y eso se manifiesta en cada clase. ¿Es cansado? Por supuesto que es cansado, no inventen, es muy cansado. Pero se tiene que hacer. Si no lo hacemos, créanme que entonces vamos a ser uno más, un profesor más. Y que yo sepa, todos los profesores quieren dejar huella en sus alumnos. Es lo que yo sé o lo que me he enterado. La única manera en que lo van a lograr, pues es de esta manera, ¿no? Sacudiéndose un poquito ustedes la flojera, el miedo, siendo un poco irreverentes ante la cámara. ¿Por qué no logran mover? ¿Por qué no son capaces de tener un lenguaje verbal más libre? Por el miedo, profesores. El miedo los ataca, les da terror. ¿Y qué es aquello que nos ayuda o nos salva de ser irreverentes? Volvernos protocolarios. Por eso la apuestan más a la formalidad. Pero hoy en línea, el maestro que es formal en línea y no logra transmitir esto que les estoy diciendo, madre mía, está en problemas. Iba a decir otra palabra, pero bueno, está en problemas. Así que, pues tienen una tarea muy grande, tienen una misión muy grande, porque son los transmisores de conocimientos, son los transmisores de sabiduría, ustedes. Y hoy los alumnos, como ven, están enloqueciendo en sus casas. Ahora están tomando clase y ya no pueden aventarte el lápiz. Ahora tienen a la mamá al lado con la chancla diciéndote, aquí te estoy viendo que tomes la clase, ¿no? Habla un poquito más en secundaria, primaria, pero en la universidad también hay mamás que están, párate y toma la clase. Y ahí estás tú, sí, mamá, ¿no? Son muchos factores que han cambiado en la vida del maestro y del estudiante, que vamos a tener que adaptarnos, que vamos a tener, no que cuestionar, no si decir si están bien o están mal, simplemente adaptarnos, porque ha sido la forma en que la humanidad ha evolucionado, adaptándose a nuevos modelos de vida, a nuevos modelos de comunicación. Así que, pues desafortunadamente, la naturaleza es selectiva y el maestro que no evolucione a una parte más consciente de lo que quiere el alumno a través de una clase en línea, perdóneme ese maestro, pero como en la selección natural, lo van a desechar. Eso es lo que va a pasar. Así que... Maestro pues, Cristian, disculpe que le interrumpe, pero ya nos estamos pasando un poquito del tiempo. Yo sé que ya sabes que yo hablo horas. Habla demasiado. Se dedica a la oratoria, se entiende, o sea, se entiende que se dedica a la oratoria y que se apasiona mucho y la verdad muy asertiva, ¿no? Sus comentarios, pero tenemos que continuar, ¿no? Adelante, Gaby. Si no ahorita va a haber una etapa de 5 minutos que yo creo que ya se los gastó, maestro? Así que, porque pues ya nos va a dejar los 5 minutos. Entonces continuamos con los demás. Gracias por la intervención. Y ahorita volvemos para preguntas, primero 5 minutos, sesión, y luego después preguntas y respuestas. Entonces, muchas gracias, maestro. Continuamos. Vamos a ver, primero antes de continuar, me gustaría resaltar un agradecimiento a los chicos de soporte técnico que hacen posible que estemos aquí. Ellos no se ven aquí virtualmente, pero están detrás de cámara. Y yo creo que es muy meritoso que les agradezcamos por ese trabajo que hacen para que todo esto sea posible, estemos a tiempo, las multimedias que nos presenta. De verdad, chicos, gracias por todo ello. Sin ustedes esto de verdad no sería posible. Gracias. Continuamos. Entonces, vamos a ver, entramos a la sesión de 5 minutos después de esta ronda de los 20 por cada ponente. Vamos a comenzar en el mismo orden, en este caso con la maestra Saudi Zaret, para que ella cierre en este orden de ideas sus conclusiones o se quiera despedir del público. Adelante, maestra. Muchas gracias, maestra Gaby. De todo lo que se ha comentado en las jornadas de trabajo de este seminario internacional virtual, desde el día de ayer hasta hoy, puedo concluir que las tecnologías de la información y comunicación han llegado para permanecer. Es decir, que no debemos verlas únicamente como un plan emergente
que fue implementado para dar continuidad a nuestra labor académica durante esta contingencia, sino que debemos incluirlas ya en nuestra práctica docente como instrumentos que permitan favorecer la creatividad de nuestros estudiantes, el trabajo en equipo, la socialización, el ánimo de investigar, etc. Por otra parte, los docentes debemos seguir capacitándonos y continuar haciendo el esfuerzo por innovar y tener flexibilidad para transformar nuestra docencia, compartir con nuestros colegas nuestras ideas, tal y como lo estamos haciendo el día de hoy. Esto de compartir las experiencias nos permite aprender y saber que no estamos solos, que otros docentes muy probablemente tienen complicaciones similares a las nuestras y por medio de estos ejercicios podemos encontrar soluciones y pensamos todos en conjunto. Es importante probar alternativas de trabajo con los alumnos, aprender también de los errores, pero sobre todo enseñar con pasión, tal y como nos acaba de comentar el doctor Cristian. Es necesario motivar a los alumnos para mantener su atención, lo cual se convierte en un gran reto. Ya para finalizar, no me queda más que agradecer nuevamente la invitación del doctor Ruperto Patiño Manfert y de la doctora Alma de Los Ángeles Ríos Ruiz a participar en este magnífico seminario que ha sido para mí muy enriquecedor. También agradezco a la maestra Gaby Gradilla por todas sus atenciones y a todos los ponentes por compartir con nosotros sus experiencias. Muchas gracias.